tearing the fabric of life. Hola a todos amigos de YouTube. Hoy estamos aquí en el último episodio de la serie Road to WrestleMania de SmackDown vs Raw 2009 con Batista y con Rey Mysterio. Ya sabéis que nosotros elegimos a Batista desde el comienzo de la serie. La semana pasada llegamos hasta No Way Out, donde Rey Mysterio capturó el campeonato mundial de los pesos pesados, como se está mostrando ahora mismo en pantalla, y recordamos que Batista ganó el Royal Rumble, con lo cual todo apunta a que los campeones en parejas, los todavía campeones en parejas, se tendrán que enfrentar en la vitrina de los inmortales. A continuación iba a aparecer la siguiente cinemática: Rey Mysterio, como veis, en el cuadrilátero de la marca azul, con ese gran cinturón dorado alrededor de su cintura, el enmascarado que se dirigía hacia los fanáticos y nos decía que estaba extremadamente contento de volver a ser el campeón mundial de los pesos pesados tras arrebatárselo a Edge en No Way Out. Y también decía que le gustaría que Batista, es decir, que nosotros saliésemos a compartir esa felicidad con él, ya que le hemos cubierto la espalda en varias ocasiones a lo largo de toda la serie. Ahí precisamente aparecía el animal Batista, también con un micrófono en la mano, con lo cual se dirigiría hacia Rey Mysterio. Le daba la enhorabuena por esa victoria en No Way Out, pero le recordaba también que en WrestleMania se tendrían que enfrentar. A lo que Mysterio iba a responder diciendo que no se le ocurría a nadie mejor para defender ese gran cinturón dorado, ese campeonato mundial, que ante su gran hermano, ante Batista. Llegábamos a la primera lucha del episodio. Nos estaríamos enfrentando ante Big Daddy V, al cual nos hemos enfrentado ya varias veces, también en el anterior Road to WrestleMania con CM Punk. Y como vemos, pues Batista, que rápidamente se iba a hacer con la ventaja inicial con varios de sus movimientos clásicos. El animal, que con este impresionante movimiento para castigar la zona del tronco de Big Daddy V cargaba ya la barra del remate final por completo, nos lo íbamos a guardar como movimiento personal e íbamos a ejecutar el Jackhammer, ya que, como dije en el anterior episodio, creo que al inicio del combate es mucho más efectivo que la Batista Bomb como tal. Íbamos a buscar la cuenta de 3 para ver si teníamos suerte. Sin embargo, como veis, iba a ser Rope Break. Íbamos a lanzar al gigante contra las cuerdas para continuar con la ofensiva, sin embargo nos iba a invertir y, como veis, iba a comenzar a ahogarnos con la mano sobre el cuello, y posteriormente iba a continuar castigándonos sobre todo la zona de la espalda con este impresionante movimiento que vais a ver a continuación. La verdad que me encantó. Y bueno, Big Daddy que comenzaba a reaccionar poco a poco. Sin embargo, Batista trataba de ejecutar un movimiento. Big Daddy V, que continuaba invirtiendo esas maniobras poderosísimas de Batista, nos lanzaba contra el esquinero, conseguíamos invertirle una vez más, le sorprendíamos por la espalda, finalmente con esta tremenda quebradora. Con esta maniobra, Batista, que nuevamente iba a cargar la barra del movimiento final, tanto la cabeza como el cuerpo de Big Daddy V, que estaba ya en naranja, guardábamos el movimiento personal, íbamos a buscar de nuevo un Jackhammer, a ver si ahora teníamos más suerte y no había Rope Break. Íbamos a buscar rápidamente la cuenta de 3, ahí estaba, y la cuenta iba a llegar a 1, iba a llegar a 2, pero Big Daddy V todavía resistía. Big Daddy V, que nos sorprendía con este tremendo Bulldog, nos castigaba la cabeza, la cual teníamos ya en amarillo. Posteriormente nos golpeaba con ese tremendo derechazo, y por último con ese golpe sobre la espalda. Poco a poco Big Daddy V, que parecía meterse en el encuentro, sin embargo Batista le iba a sorprender con ese impresionante Running DDT, le dejábamos la cabeza ya también en rojo. Posteriormente el clásico machetazo de pierna sobre la cabeza. Teníamos preparado el finisher, nos disponíamos a levantar a nuestro oponente, pero nos hacía ese piquete de ojos actuando de manera villana. Big Daddy V, que se nos acercaba poco a poco, lanzábamos ese Big Boot que no llegaba, un derechazo que nos lo invertía y nos golpeaba finalmente él. Terminábamos guardándonos el movimiento personal, ese Neckbreaker que llegaba sobre Big Daddy V, e íbamos a buscar nuevamente el tercer Jackhammer en muy poco tiempo, el cual debía ser ya sí que sí definitivo, si no había Rope Break ni nada extraño. Íbamos a buscar rápidamente la cuenta sobre nuestro rival, ahí llegaba, y esta vez sí, llegaba a 1, llegaba a 2 y llegaba a 3 para conseguir la primera victoria del episodio. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática clásica de victoria de Batista. No es demasiado relevante para la storyline, con lo cual vamos a pasar directamente a lo siguiente. Aparecía la siguiente cinemática como nos habían anunciado al comienzo del episodio de SmackDown: Edge, que tendría esa revancha titular ante Rey Mysterio, y como vemos, Mysterio, que fue capaz de retener el gran cinturón dorado. Llegábamos al siguiente episodio de la marca azul. Michael Cole y Jonathan Coachman, que nos daban la bienvenida, y se revelaba que habría una triple amenaza, pero no conocíamos todavía a los competidores, con lo cual todo hacía indicar que Batista por lo menos, o Rey Mysterio, o ambos, por qué no, formarían parte de esa triple amenaza.
En los vestuarios recibíamos un correo de voz de Stephanie McMahon en el que nos decía que pese a que estaba encantada con la idea de que se enfrentasen Rey Mysterio y Batista en WrestleMania, tendríamos que defender esa oportunidad titular en esa triple amenaza con oponentes misteriosos en la que también participarían Edge y Big Daddy V. Comenzaba la triple amenaza, como vemos Rey Mysterio que iba a estar en nuestra esquina apoyándonos, Edge que comenzaba con la ofensiva lanzando de espaldas a Big Daddy V, sorprendíamos a la superestrella calificación R con ese codazo y posteriormente con este movimiento. El animal que con este movimiento sobre Big Daddy V y posteriormente con este Running DDT sobre Edge conseguía cargar la barra del movimiento final, nos guardábamos el movimiento personal y no íbamos a tardar mucho en ejecutarlo, ya que pese a que aquí fallábamos ese primer movimiento sobre Edge, le sorprendíamos con ese codazo y finalmente íbamos a aplicar el primer movimiento personal de la lucha, este poderosísimo Jackhammer sobre el canadiense. Un nuevo codazo que llegaba sobre el máximo oportunista y este movimiento también castigándole el hombro para conseguir de nuevo un nuevo movimiento final. Esta vez atacábamos a Big Daddy V con ese Running DDT, nos guardábamos de nuevo el movimiento personal y ahora nuestra víctima iba a ser el gigante Batista, que levantaba al luchador pesado sin ningún tipo de esfuerzo y aplicaba ese Jackhammer que le dejaba ya el cuerpo en rojo. Ese neckbreaker sobre Edge, buscábamos rápidamente la cuenta que llegaba a 1, llegaba a 2 y llegaba a 3 para conseguir una fácil victoria. Tras la conclusión de la lucha aparecía de nuevo esta cinemática clásica de victoria de Batista, como digo, una victoria mucho más fácil de lo que me esperaba. Me asustaba bastante el hecho de ser triple amenaza y de tener en juego esa oportunidad en WrestleMania, ya que se podría complicar, pero finalmente el animal que solventó esta lucha sin demasiados problemas. Llegábamos al siguiente episodio de la marca azul, Batista que había retenido esa oportunidad titular en WrestleMania la semana pasada ante Big Daddy V y ante Edge, y veremos cómo se continuaba desarrollando esta historia entre Batista y Mysterio, si habría algún tipo de traición por parte de alguno de los dos, si habría algún cambio a villano, lo descubriremos a continuación. En los vestuarios teníamos una nota, este objetivo opcional, en el que nos decían que aplicásemos un remate a todos nuestros rivales. La lucha que tendríamos hoy sería un combate en desventaja 2 contra 3, Batista y Rey Mysterio que se enfrentarían al equipo de John Morrison y The Miz y el Gran Khali, que la verdad que me sorprende bastante que esté aquí, porque es un poco random la verdad que se involucre de repente en esta rivalidad. Podían haber puesto perfectamente a Edge, que ya teníamos algo de historia con él, pero bueno, como veis aún así Khali, que el gigante que se lo estaba poniendo bastante complicado a Rey Mysterio, se hacía con la ventaja inicial sobre la mitad de los campeones en parejas, le mandaba contra el esquinero, se burlaba un poco del de San Diego, le mandaba de nuevo contra las cuerdas, le iba a recibir con este tremendo derechazo, uno más, y estaba a punto de cargar de hecho el movimiento final, una vez más que le lanzaba contra las cuerdas, ese rodillazo sobre la cabeza de Mysterio que le servía para cargar el movimiento final. No lo conseguía ejecutar, se guardaba el movimiento personal, nosotros le pedíamos el relevo a Rey Mysterio y a partir de aquí la lucha iba a cambiar por completo, ya que el equipo de Batista y Rey Mysterio se iba a hacer totalmente con la ventaja sobre todos sus oponentes. El animal que finalmente se hacía con el movimiento final, invertíamos este movimiento de Batista, buscábamos la Batista Bomb, pero Khali nos lo iba a invertir con ese DDT, con lo cual ahora tenía el movimiento personal y también el remate preparado. Nos levantaba, parecía que intentaba ejecutarlo, sin embargo Batista conseguía evitarlo. Nos lanzaba contra el esquinero donde nos estaba esperando Rey Mysterio. Khali, que continuaba castigándonos, como veis, con todo tipo de movimientos. La parte positiva era que no nos estaba ejecutando el finisher y, como veis, finalmente la barra de impulso se terminó. Os adelanto también que la lucha se alargó bastante debido a ese objetivo de ejecutar el movimiento final sobre todos nuestros oponentes, así que vamos a resumir un poco más todo lo que sucedió en esta lucha. El animal que nuevamente se hacía con el movimiento final, ahora sí va a llegar esta Batista Bomb sobre el Gran Khali. Mysterio, que castigaba a The Miz, iba a intentar lo mismo con John Morrison para intentar conseguir la victoria, sin embargo, ya que quería cumplir ese objetivo secundario, no íbamos a buscar la victoria todavía sobre el gigante. Con este codazo conseguíamos cargar de nuevo el movimiento final, lo canjeábamos por el movimiento personal para seguir castigando al Gran Khali y que intentase dar el relevo a alguno de sus compañeros, castigándole con ese poderosísimo Jackhammer. Buscábamos la cuenta de 3 y Morrison, que lógicamente iba a intervenir para impedirlo. El indio, que ahora sí le daba el relevo a The Miz, una nueva víctima a la que ejecutar ese movimiento final, esa Batista Bomb. Sin embargo, el problema es que The Miz estaba bastante fresco, aún así el animal rápidamente se iba a hacer con la ventaja.
El animal que tras mucho esfuerzo castigando a la superestrella de Hollywood conseguía cargar de nuevo la barra de impulso, la segunda Batista Bomb del encuentro sobre un oponente diferente, sobre The Miz en esta ocasión, y ya únicamente nos quedaba John Morrison, un Morrison que precisamente iba a ser quien evitase la cuenta de 3. The Miz, que por fin le daba el relevo a John Morrison, el último rival al que le teníamos que ejecutar ese movimiento final. Para este momento la lucha ya había durado varios minutos, por eso Batista hacía burlas para tratar de cargar esa barra de impulso lo más rápido posible, además de que estábamos bastante castigados, teníamos la cabeza ya en naranja, ya que en el proceso de castigar a los otros dos luchadores ellos también nos aplicaron bastantes llaves y nos hicieron bastante daño. Sin embargo, aquí por fin conseguíamos ejecutar la Batista Bomb sobre John Morrison. Ya estaba ejecutado el movimiento final sobre los tres oponentes. Iba a ser Rope Break. Como veis, la parte positiva es que ya podríamos buscar la cuenta sobre cualquiera de ellos y poner punto final a la lucha en cualquier momento. Morrison, que nos estaba poniendo en varios aprietos, como veis, teníamos ya también el cuerpo en amarillo. Sin embargo, aquí Batista iba a conseguir reaccionar, aplicar ese Running DDT. Nos guardábamos el movimiento personal para, por si acaso Rey Mysterio no llegaba a deshacerse del Gran Khali y de The Miz, para que no evitasen la cuenta. Conseguíamos ejecutar ese poderosísimo Jackhammer sobre Morrison, la cuenta que debería llegar a 3, sin embargo, como veis, era Rope Break de nuevo. Morrison, que una vez más iba a cargar la barra del movimiento final con ese impresionante movimiento para castigarnos de nuevo la cabeza, como veis, estaba ya en naranja y el resto del cuerpo en amarillo. Tendríamos que tener mucho cuidado con Morrison porque no sería la primera vez que nos ponen aprietos, de hecho en este videojuego, porque recuerdo también en anteriores historias que también nos enfrentamos a él, que también fue bastante complicado de vencer. Nos habíamos guardado el movimiento personal para buscar de nuevo ese Jackhammer. Morrison afortunadamente ya no tenía tampoco el movimiento final preparado. Conseguíamos ejecutar ese Jackhammer sobre Morrison. Mysterio que se deshacía de The Miz. El Gran Khali que también bajaba del cuadrilátero, y la cuenta que llegaba a 1, llegaba a 2 y llegaba a 3 pese al esfuerzo de The Miz por llegar a evitarlo. De este modo conseguíamos una victoria, os puedo asegurar que muy trabajada. Igual que la lucha, que la triple amenaza fue bastante sencilla y no se alargó demasiado, esta lucha se alargó muchísimo, y como vemos teníamos una cinemática en la que Mysterio y Batista celebraban, pero que no es demasiado relevante para la storyline, así que vamos a pasar directamente al siguiente episodio de SmackDown. Llegábamos al último episodio de la marca azul previo a WrestleMania. Batista y Rey Mysterio que continuaban siendo prácticamente imparables, aunque aquí aparecía esa imagen en la que parecía que podían separarse, ya que esta noche tendríamos que defender los campeonatos en parejas que habíamos ganado hace bastantes semanas ante los hermanos de la destrucción, ante Undertaker y Kane, en un combate de mesas. En el vestuario recibíamos un nuevo correo de voz de Stephanie McMahon, en el que nos confirmaba que nos enfrentaríamos ante los hermanos de la destrucción para tratar de defender esos campeonatos en parejas de la división. Comenzaba esta lucha, como veis era un tornado tag. Batista, que rápidamente iba a buscar el primer arma del encuentro, ese martillo, golpeaba a Kane mientras Mysterio y Undertaker luchaban en el cuadrilátero. Batista, que tenía ya prácticamente cargado por completo la barra del movimiento final, con ese codazo lo conseguíamos, estrellábamos a Kane contra la mesa y para mi sorpresa conseguíamos ejecutar el remate para ganar la lucha en prácticamente 15 segundos. Como veis, una lucha extremadamente rápida, lo cual agradecí después de la que veníamos con Morrison, Miz y el Gran Khali. Reteníamos los campeonatos en parejas y ya lo siguiente que venía era ese enfrentamiento en WrestleMania entre los compañeros por el campeonato mundial de los pesos pesados. Llegábamos a la vitrina de los inmortales, WrestleMania 24, y bueno, al igual que en los anteriores Road to WrestleMania que hemos hecho en este videojuego, el de John Cena y el de CM Punk, iba a haber un resumen de todo lo que ha pasado durante las semanas previas hasta llegar a Royal Rumble, No Way Out y por último aquí al magno evento. Y bueno, todo comenzaba con Batista y Mysterio haciéndose con los campeonatos en parejas una vez más. Tras derrotar a The Miz y John Morrison, Batista ganó la batalla real y por lo tanto Edge, el campeón mundial de los pesos pesados, le dio una oportunidad titular también a Rey Mysterio en No Way Out, la cual ganó el enmascarado, que se convertía en el poseedor del gran cinturón dorado. Y finalmente pues era inevitable que sucediera ese combate entre los compañeros de equipo, pese a que Stephanie McMahon nos ha puesto varios impedimentos a la hora de
a la hora de ponernos rivales bastante complicados e incluso luchas en desventaja. A continuación iba a aparecer la siguiente cinemática: Rey Mysterio, que se encontraba en los vestuarios, Batista también, ambos se encontraban. Y bueno, hablaban un poco de esa lucha por el campeonato mundial de los pesos pesados que iba a tener lugar a continuación en WrestleMania, en el escenario más grande de todos. Una lucha que, como veis, iba a ser bastante noble. Por parte de ambos no había ningún tipo de feudo como tal, como héroe y como villano, sino que era una lucha tremendamente desde el respeto, y en la que ambos continuarían siendo amigos tras la conclusión de la lucha, fuera cual fuera el resultado. En los vestuarios recibíamos un nuevo correo de voz de Edge que nos decía que sin importar quién ganase la lucha de esta noche, iría tras la búsqueda del campeonato mundial de los pesos pesados de nuevo según terminase WrestleMania, lo cual me asustaba un poco por si tendríamos que competir 2 veces en la misma noche. Y es que de hecho teníamos también un mensaje de The Miz en el que nos decía lo mismo, pero con el campeonato en parejas, con lo cual yo en este momento llegué a pensar que incluso podríamos tener 3 combates en WrestleMania. Comenzaba la lucha por el campeonato mundial de los pesos pesados. Batista y Rey Mysterio, que por fin se encontraban en el centro del cuadrilátero. Teníamos un antecedente, ya que nos enfrentamos en un episodio de SmackDown, no recuerdo si de cara a No Way Out o de cara a Royal Rumble, en el que vencimos al enmascarado, aunque como veis aquí se iba a defender bastante mejor de lo que lo hizo en aquel combate, pese a que Batista se haría con la ventaja inicial. Mysterio, que como veis estaba muy cerca de cargar la barra del movimiento final, la verdad es que invirtió muchísimo en esta lucha. El animal que aquí conseguía golpear con esos 2 impactos en la espalda de Mysterio, el cuerpo lo tenía ya en amarillo. Posteriormente esta quebradora para continuar castigando esa zona. Estábamos ahora bastante parejos, bastante equilibrados, como veis en cuanto a la barra de impulso. Mysterio, que nos invertía y nos lanzaba contra las cuerdas. Trataba de ejecutar esa urraca rana, pero Batista aplicaba esa especie de bombazo. Y finalmente el animal, que tenía preparado ese movimiento final, esa barra de impulso al completo, guardábamos el movimiento personal, aplicábamos el jackhammer sobre Rey Mysterio, el cuerpo ya en naranja, y por qué no íbamos a buscar la cuenta, la cual iba a llegar a 1, iba a llegar a 2, pero Mysterio todavía resistía. El enmascarado, que como veis iba a ejecutar esa impresionante maniobra sobre Batista, este intento de paquetito que iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 y estuvo a punto de llegar a 3, Mysterio a punto de cargar la barra del movimiento final, ese 619, Batista que respondía con ese codazo, con ese puñetazo, Mysterio que nos invertía una vez más, ahora era el animal el que se hacía nuevamente con la ventaja, un machetazo de pierna clásico que llegaba sobre la cabeza de Mysterio, de nuevo los dos muy emparejados a la hora de buscar el finisher. Finalmente quien conseguía cargar la barra de impulso primero era Batista. Tratábamos de levantar a nuestro oponente, pero no lo conseguíamos, le sorprendíamos también después con ese Big Boot. Una vez más nos invertía a la hora de levantarle esa primera patada que no llegaba, la segunda sí, y ahora sí ejecutábamos la Batista Bomb, que debía ser definitiva para esta lucha. La cuenta que llegaba a 1, llegaba a 2 y llegaba a 3 para que Batista se convirtiera en el nuevo campeón mundial de los pesos pesados. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática, los fuegos artificiales, Batista que celebraba su victoria, se volvía a coronar como campeón mundial pesado. Rey Mysterio, que de una manera muy deportiva se acercaba a su gran amigo y le entregaba el gran cinturón dorado, le dedicaba esas palabras de aliento felicitándole por el esfuerzo. Batista que se las devolvía, le decía que también había sido un digno competidor. Y yo para este momento seguía pensando que a lo mejor aparecían The Miz y John Morrison o incluso Edge para tener un encuentro más. Sin embargo, finalmente no fue así. Mysterio que volvía a felicitar a Batista una vez más. Batista que se lo agradecía, ambos se daban la mano en señal de respeto y ese abrazo. Y finalmente Mysterio se retiraba del ring para dejarle todo el protagonismo a Batista, que como veis levantaba ese campeonato mundial pesado. Y de este modo finalizaba el Road to WrestleMania de Batista y Rey Mysterio en SmackDown vs Raw 2009. Y bueno amigos, como digo, pues de este modo termina este capítulo de Road to WrestleMania. La verdad es que me ha parecido bastante entretenido. Sí es cierto que algunas luchas se me han hecho muy pesadas, sobre todo las tag teams son bastante tediosas de hacer. Me hubiera gustado también que en algún momento, sin importarme si era Mysterio o Batista, hicieran el cambio a villano para tener una rivalidad un poco más desarrollada, más allá de
del respeto mutuo que se tienen y de competir por el campeonato mundial de los pesos pesados, o por qué no incluir a Edge en una triple amenaza final. Pero bueno, aún así la storyline me ha gustado y hemos conseguido nuevamente la victoria, el final bueno, con el luchador que nosotros hemos elegido, que en este caso era Batista, conseguir la victoria final en WrestleMania. Así que nada, dejaré una encuesta en la pestaña de comunidad. Ya nos van quedando menos opciones, ya estamos a punto de terminar todos los Road to WrestleMania de este videojuego. Y nada, para finalizar, pues lo que os digo siempre, dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.